Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Hemos estado un tiempo fuera del aire, distintas responsabilidades tanto de Orlando como mías nos han impedido conseguir el momento para grabar y necesitamos hacerlo No. porque Venezuela, Orlando necesita que respondamos muchas preguntas. ¿Cómo estás? Bueno, profe, encantado nuevamente de retornar. Ciertamente estábamos atendiendo compromisos, un largo periplo, por cierto, lo podemos comentar ahora por zonas que hasta hace poco quedaron devastadas, como los Balcanes, la antigua Yugoslavia. Ujú. Y de eso podemos hablar un poco porque no deja de ser esperanzador de cara a la situación de Venezuela. Claro, países que lograron recuperarse de guerras intestinas, choques entre la misma población y que sin embargo hoy muestran una calidad de vida y una capacidad de recuperación verdaderamente envidiable que los venezolanos tenemos que observar. Impresionante, sí. Eh, eh, Orlando, recientemente me hicieron una entrevista desde Brasil y la pregunta que me hizo la periodista fue verdaderamente perturbadora. La periodista me dijo, vemos a un gobierno empeñado en evitar el revocatorio, dedicando todo su esfuerzo a evitar el revocatorio. Vemos a una oposición impulsando el revocatorio, dedicando toda su fuerza a impulsar el revocatorio, pero al mismo tiempo vemos un pueblo dejado de su cuenta, un pueblo al cual no se le están atendiendo esos gravísimos problemas que se ven a nivel internacional de hambre. Ya en Venezuela no, el problema no es escasez, el problema es hambre, de gente que muere de mengua en los hospitales, de una criminalidad desatada como nunca antes, de un pueblo abandonado a su suerte sin que haya una clase política ni del gobierno ni de oposición que se ocupe de esos problemas. Y en esto entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cuándo se acaba esto? ¿Hasta cuándo vamos a resistir la rigidez, la fuerza de una dictadura que se empeña en aplicarle a los venezolanos un régimen de miseria, un régimen de hambre, un régimen que verdaderamente tiene a los venezolanos viviendo una situación muy lamentable? No Bueno, tengo más sencillo, responder, Orlando. sí, responder a la pregunta cuándo termina esta pesadilla, si bien es cierto que es imposible, lo que sí podemos decir con responsabilidad es que falta mucho menos. Y no porque uno quiera jugar a ser pitonizo, sino que cuando el nivel de deterioro, de depauperación, cuando los niveles de, ciertamente, de anarquía están llegando a los niveles que ya aterrizaron en el país, la historia nos demuestra que esto conlleva desenlaces que lamentablemente no son desenlaces consensuados o necesariamente no violentos. Ya el país está sumergido en una anarquía que lo llamaría Emil Durkheim, una sociedad mecanizada, una sociedad robotizada. Venezuela no es una sociedad en este momento orgánicamente, digamos, sujeta a un orden, sujeta al respeto de la ley, al respeto de una autoridad. Hay un artículo que ha quedado un poco rezagado incluso por la clase política, que es el 350, que es el Uh -huh. artículo sobre la restitución del orden y de la democracia por parte de los propios ciudadanos. El 333 que dice que la Constitución no perderá vigencia aun cuando una autoridad pretenda desconocerla y tendrá el deber cada ciudadano de restituirla. Pero el problema es, José Vicente, ¿cómo se pone Ejemplo uno a de, restituir, perdón, cómo te pones tú a restituir la Constitución y la legalidad cuando no hay comida? ¿Ves? Cuando no hay salud, cuando no hay un mínimo de, digamos, repito, de orden. Eh, de tal forma que esto está al garete, es tierra apache, territorio absolutamente, digamos, del lejano oeste, no hay ley, una Venezuela anarquizada. una Venezuela caótica, y en este caos, lamentablemente, la propia oposición no tiene de qué asirse. Entonces, es por una parte un drama porque ya el aspecto jurídico, el aspecto orgánico, el aspecto constitucional
pierde, te repito, relevancia ciudadana cuando el ciudadano se siente que perdió toda condición de serlo porque no come, porque no vive y porque salir de su casa comporta el riesgo hasta de perder la vida. Entonces yo Ahora, creo, de quién depende ese, o sea, ese ciudadano quedó abandonado a su suerte? bueno, fíjate Vimos que es interesante. recientemente, recientemente los sucesos de Tucupita, ¿no? Un pueblo normalmente pacífico, bueno, hubo saqueos, hubo no sé qué, la represión brutal de la Guardia Nacional que no se compadece con la situación que vive el país. Un 1989 que se repite con distintos actores y donde pareciera que ahora sí se justifica que haya represión. Bueno, yo con lo que voy a decir no estoy invitando a que, por supuesto, en Venezuela se promueva una situación de factum, porque como hombre de leyes y como hombres de ciencia política apostamos a las transiciones civilizadas. Pero, por cierto, hablando de lo que yo acabo de ver en los Balcanes y lo que ocurrió con el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, con la caída de Tito y la entrada después de estas disputas territoriales que terminaron, te repito, en el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, en una guerra absolutamente violenta y absolutamente cruenta. El tema es que la sociedad tuvo que salir a defenderse sola, se tuvo que hacer una sociedad miliciana, se tuvo que hacer una sociedad que en virtud de la ausencia, repito, de la autoridad y de la ley, se convirtió en montoneras que fueron generando entonces procesos de confrontación, primero en los propios territorios, digamos, de las naciones desmembradas y después de unos territorios contra los otros. O El sea, ¿tú tema crees de que Venezuela, Venezuela, bueno, te Venezuela iba a está al comentar, borde de la balcanización? Venezuela está viviendo ya un momento focal, visible, de confrontación de unos contra otros, no por un aspecto, no por un clivaje territorial, no por un aspecto, digamos, religioso, como sucedió en los Balcanes, que es lo que nos distancia de pronto de una situación de mayor violencia. Venezuela está viviendo un momento incluso mucho más triste. Es el enfrentamiento de unos contra otros por comer. Hasta ayer había un enfrentamiento ideológico, de derechas contra izquierda, de socialistas contra proliberales, o de demócratas contra, digamos, revolucionarios. ¿Y Pero cómo ahora el tema es calificas comer. este acto absolutamente deleznable de desnudar a unos seminaristas y ponerlos a correr desnudos por la calle? Tecnología cubana, por cierto, hay que Bueno, decirlo entonces, para quienes no lo saben. cuando la clase política de oposición se ve neutralizada e inmovilizada, porque realmente no le podemos pedir a esta clase política que de pronto vaya más allá de lo que hasta ahora ha hecho, cuando es bofeteada constitucionalmente, cuando es amenazada con ir a la cárcel por usurpación de funciones y cualquier cosa que se le ocurra al Ejecutivo, insisto, la sociedad cualquiera, no la venezolana, cualquiera en el mundo, en el planeta, en la historia, comienza a organizarse caóticamente para sobrevivir. Y ese estado de sobrevivencia genera, José Vicente, y lo sabemos y lo hemos visto en cátedra, genera nuevos liderazgos. Hoy lo decía el mismo Américo Martínez, si no hay cambio en el país se va a levantar, el país va a generar el cambio. Y ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, le va a pasar por encima a esto que llaman negociaciones, aproximaciones, diálogos, Zapateros, Torrijos, Fernández, etc. Un país en situación de anomia y de hambre es un país desesperado. Y un país desesperado Sí. es un país fuera de control. Son las masas, decía Gustavo Le Bon, fuera de control. Entonces, yo aquí estoy hablando incluso con un tono paradójicamente esperanzador. Porque es que, ¿qué pasa, José Vicente? La clase política de oposición, la cual nosotros conocemos, ayudamos, asesoramos, orientamos y de alguna manera también hacemos vida muy cercanos a ellos, uno que los ha visto, no tiene en este momento las herramientas realmente democráticas, porque no hay democracia, tú lo has dicho. Aquí no hay democracia, se acabó el último vestigio de democracia que quedaba, se murió con Chávez. Y ya Y como, los propios idealistas chavistas lo denuncian abiertamente. Bueno, está generando un reagrupamiento, además catalítico, violento,
por comer, por sobrevivir, por darse respuesta a sí mismo a una situación de supervivencia. La tragedia pasa, la tragedia venezolana está pasando en cosas tan lamentables como gente que hemos visto suicidándose al ver que no puede atender una patología, una enfermedad. Hay niños que están ya registrando problemas de nutrición. Hay situaciones absolutas, digamos, de inseguridad que hacen que la gente, el miedo lo transforme en ofensivas. Sí. De tal manera que aquí se está catalizando un proceso que... Es un gobierno insensato que desconoce, que niega la existencia. Mira, José Vicente, óigame esto, profesor. Un gobierno insensato que se le va a acabar la insensatez, y este es el pronóstico, y se le va a acabar toda esta situación guapetona, revolucionaria, irreverente, contestataria, cuando el gobierno vea realmente que no solamente es que el pueblo no lo quiere, sino que el pueblo se le levantó, que el pueblo salió realmente a decirle no solamente no te quiero más, sino el pueblo salió a desplazarlo, ¿entiendes? Con su desesperación. Ahí te quiero, así que estás haciendo toda esta predicción, yo quiero complementarla, ¿no? Cualquier intento del gobierno de frenar por la vía judicial, por la vía que quieran, el referéndum revocatorio, que representa ahorita la espita, por donde está saliendo la válvula de presión, la presión de la válvula, de la olla de presión. Si el gobierno tapa eso, esto va a reventar y va a reventar muy feo. Y la responsabilidad va a ser de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello, de estos señores que se empeñan en desconocer al mismo Chávez. Chávez vive hoy y Chávez vive en la desgracia que sufren los venezolanos. Yo lo puse hoy en Twitter. Lo que Chávez dejó no fue un legado, sino la secuela de una enfermedad que carcome las entrañas de la sociedad. Y ante esto tenemos que reaccionar. Yo creo que, Orlando, nosotros que estamos del lado de la academia, del lado intelectual, tenemos que hacer un esfuerzo por enviar un mensaje al país para que el país no termine en lo que pareciera ser el derrotero, que es lamentablemente la guerra fratricida. Yo le pido realmente, porque tiene en sus manos la posibilidad de evitar unos desenlaces absolutamente, digamos, inmerecidos y violentos, al presidente Maduro, que cuando vea venir esta situación que ya es visible, pero cuando la vea realmente incontenible, tenga la sensatez de llamar a ese referéndum. Tenga la sensatez de, en vez de inventarse nuevas situaciones de estado de emergencia y de excepción y de reprimir más, porque no va a ser contenible la situación aún reprimiendo más, que tenga, digamos, la visión, que por cierto la tuvo Chávez, y que Chávez viva un poco en ese momento, que es llamar al referéndum. Llamar al referéndum para darle a la gente esa válvula de escape, esa expectativa y esa esperanza de que algún cambio se pueda dar, y él mismo le conviene, lo hemos dicho también mucho en este espacio, le conviene porque es la única manera, la única herramienta que tiene para generar una transición consensuada, convenida, transaccional. Entonces yo creo, y pacífica. Entonces, además que ha sido la característica grupal, No creo que el país se va a balcanizar, vamos a rescatar un poco esto. Creo que las condiciones están dadas para que se generen situaciones, te repito, de avanzada y de reorganización violenta. Pero creo que en ese proceso, cuando se haga muy visible, Venezuela lo que ha demostrado es que de alguna manera surgen, no los entendimientos, surgen las soluciones, las salidas, porque somos muy improvisos. Y el referéndum, aunque suene realmente una contradicción, porque ya está en la mente y está, digamos, en la opinión pública, va a ser la situación, si me apuras, improvisa, súbita, que el gobierno, habiendo dicho que no, debería tener en ese instante, digamos, de avanzar, la sensatez, la visión y, ojo, incluso la oportunidad, el sentido de oportunidad político para
darle, digamos, rienda suelta. Yo creo que va a suceder. Este es el escenario. Bueno, Creo que bueno, amigo, viene ese escenario. bueno, amigos, hemos llegado al final de esta nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. No quiero despedir el programa sin decir algo, sin equívoco ninguno. Cualquier despido a una persona por haber firmado el referéndum revocatorio es un vulgar y asqueroso acto de corrupción política por la cual esos funcionarios van a tener que rendir cuenta. Bueno, Orlando, hasta una próxima oportunidad, espero que sea pronto. Te Que recibo un sea pronto. abrazo. Un abrazo, profe. Gracias.